Entonces, bienvenidos a todos y a todos y gracias por unirse hoy a Mujeres B Diálogos Semanales, donde nos compartimos, nos conectamos, nos apoyamos, nos motivamos para crecer internamente, profesionalmente y también como ciudadanos globales, para inspirarnos para acciones de cambios positivos. Y de esa manera entender qué es lo que es importante en este momento de nuestra vida. Entonces, soy Laura Yadrú Koch, abogada licenciada en Argentina y el Estado de New York y súper apasionada del movimiento de usar los negocios y los mercados como fuerza del bien común. Este webinar, que va a durar unos 60 minutos, se intitula Nonflict, el arte de hacer la paz todos los días, y nuestra increíble expositora de hoy, María Sara Gijón, coach ontológica y trainer y mentor, abogada también, pero lo más excepcional de María Sara es su pasión por crear cambios profundos y la manera en que lo hace con un increíble coraje y determinación y foco. Y ella ha ayudado a un montón de gente, por eso en este momento está también trabajando en el gobierno, en la vicepresidencia. Unos minutos más antes de empezar sobre Be Women Solutions, que somos un grupo de mujeres entrepreneurs y intrapreneurs que buscamos equilibrar el propósito y las ganancias en los mercados hacia una economía del cuidado, que es una economía del cuidado, es re simple, es centrada principalmente en el bienestar humano y en la felicidad y la realización de todos. Y también el respeto y la responsabilidad hacia el medio ambiente. Es decir, enfocándonos como Mujeres B en equidad de género y acción climática y en lo que más importa a nuestra sociedad, que es el cuidado de todos. Unos segundos más, el rito de Mujeres B, que esto es muy bueno, es enderezar la espalda, erguirla, el mentón para arriba, los ojos que brillan con alegría y determinación y con una súper gran sonrisa que ilumine y contagia a todos los que están aquí. Sara, la línea es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Laura. La idea es que lo de hoy sea también una conversación, ¿no? Por lo cual a mí me parecería lindo poder verles las caras a las personas que se están conectando. Así que ojalá puedan abrir sus videos para verles. Muy bien, ya, mucho más lindo verles, ¿ya? Ojalá todos puedan ir abriendo sus videos. Ah, ya está el Seba, bueno, sí, Soledad, bueno, ya se irán conectando más gente, ¿no? Bueno, entonces ya Laura me presentó, pero también, bueno, a mí me gusta que me digan María Sara, mi nombre completo. Y sí, bueno, esto de la gestión del conflicto, ¿no? ¿Qué mismo es? ¿Qué mismo es, no? Porque, bueno, no sé cuántos de ustedes serán abogados. Si hay abogados por ahí, alcen la manito. No hay muchos. Fabián, tú estás ahí, alza la mano. Eres abogado. Ahí está. Creo que se quedó pasmado. Bueno, ok. Qué bueno que haya pocos abogados, en realidad. Vaya, vaya, pida. Justo le había dicho que no me interrumpa y mi hija viene y me interrumpe, pero así es la vida, ¿no? Ya le dije que se vaya. Bueno, ok, entonces, el tema es, cuando yo decidí estudiar Derecho, fue más o menos a los 12 años. Fíjense, era yo jovencitita, bueno, niña casi, y yo ya me gustaba el Derecho. Y era porque, en realidad, créanlo o no, yo me pasaba viendo unos programas de televisión que había en esa época, muy divertidos, ¿no? No sé, bueno, las personas más grandecitas como yo se acordarán de programas como Columbo. ¿Sí se acuerdan de Columbo? Ya, eso, el Columbo. También habían otros de policías, de investigadores, de asesinatos, obviamente, y siempre resolvía a alguien este tema de los asesinatos. Hasta que llegó, y yo me veía todos esos programas, ¿no? Siendo chiquita, desde los 9, 10 años, hasta que a los 12 años más o menos, llegó a la televisión una serie que estaba basada en una película. Y la película
Se llamaba Paper Chase. No sé si se acuerdan ustedes. Paper Chase, que era la cacería del diploma. Entonces ahí, claro, más allá de lo que ya me parecía interesante, el hecho de todos los investigadores, los detectives, los abogados, los fiscales, etcétera, que me apasionaba, me encantó la película Paper Chase porque se trataba de estudiantes de derecho, ya no de abogados y de los procesos, digamos, en la vida real, entre comillas, sino de el estudio del derecho. Entonces, claro, a los 12 años dije, yo voy a estudiar derecho. Algunos años después, ya terminada el colegio, digamos, entré a la universidad y efectivamente estudié Derecho. Y aquí está Fabián Ponce, que fue mi compañero, ya apagó el video. Él fue mi compañero en la facultad y bueno. Y entonces ya estando en la facultad, y claro, a mí me apasionaba el derecho penal, imagínense el derecho penal. Claro que desde el punto de vista teórico-conceptual, el derecho penal es fascinante. Es probablemente el más completo de los derechos, porque justamente, o sea, de las áreas del derecho, porque justamente es la que trata sobre el derecho de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho obviamente a tu integridad, ¿no es cierto? Inclusive a tu buen nombre, ¿no? Porque hay un delito que es el delito de injurias que va contra el derecho del buen nombre, ¿ya? Entonces, todos los delitos atacan básicamente a los derechos de las personas. Y claro, es una maravilla el derecho penal. Oye, pero cuando empecé ya a mitad de la carrera a meterme en lo que se llamaban los consultorios jurídicos gratuitos y a ver cómo funcionaba el ejercicio del derecho en la vida real, dije, oh, es otra cosa, ¿no? Laura, que también es abogada, lo sabe, ¿no? Es que la teoría es lindísima la teoría. Y en la práctica uno se da cuenta de que no funciona como está en los libros, de que no funciona ni siquiera como están los códigos, sino que, claro, es mucho más complicado. Y es ahí en donde, y fíjense que, claro, yo estudié Derecho empecé en el año 86, terminé en el año 91, ya parece historia antigua, ¿no? Pero el tema es que en esa época no se hablaba aún de resolución alternativa de conflictos. A quienes estudiábamos Derecho nos enseñaban a litigar. ¿Se dan cuenta de lo que es ustedes eso? Nos preparaban para ser litigantes. ¿Qué significa eso? Para ir a la corte, para ir básicamente a la pelea. Y yo decía, no, algo está mal aquí, algo está mal. Yo creo que nosotros podemos resolver las cosas de manera diferente. Y sin que haya todavía este boom de la resolución alternativa de conflictos, yo entendía la cosa de una manera tan diferente y dije, esto hay que hacerlo de otra manera. Entonces, fíjense, yo estaba haciendo pasantías, no pasantías, sino como las clínicas que se llaman ahora, clínicas se llaman en las nuevas escuelas de derecho, y en esas clínicas, pero en esta época no se llamaban así, yo podía realmente ejercitar el derecho de una manera más creativa, ¿no? Eso no era lo que nos enseñaban en la universidad, nos enseñaban a litigar. Pero yo dije, no, yo tengo que ver otra manera. Entonces yo lograba resolver los problemas sin tener que ir a los juzgados, sin tener que ir a las cortes. Yo lograba, y eso que ni había estudiado nada de eso. Entonces ya desde esa época yo decía, tenemos que encontrar otra manera que no sea peleando, que sea mirándonos a los ojos, ¿no es cierto?, entre las distintas partes y encontrando maneras en que podemos encontrar el punto en común, algo en común entre las distintas personas. Y bueno, ya después terminé la facultad, no me dediqué a la litigación porque no me gustaba, entonces me dediqué más bien a la asesoría legal. Fíjense que en Inglaterra son bien inteligentes. Ellos, a las personas que estudian derecho, les dan el chance de que escojan dos opciones. Y esas dos opciones en Inglaterra son excluyentes. Y me parece genial. Tú puedes ser una cosa que se llama solicitor y otra cosa que se llama barrister. Es decir, todos estudian derecho, pero una vez terminada la universidad, escogen si dar en el examen para ser barrister, es decir, realmente avocat la cour, como dicen en Francia, o abogado. Esos son los verdaderos abogados, los que van a la corte. Y puedes ser solicitor, que son las personas que decidimos no litigar, pero que tenemos igual conocimiento del derecho y podemos
digamos, apoyar a nuestros clientes de otra manera, asesorándoles. Esos son los solicitors. Y en Inglaterra, si eres solicitor, no puedes ser barrister, ni viceversa. A menos que decidas no ser más solicitor y ir a la corte, pero ya te quedas ahí y no puedes volver. Entonces, bueno, yo decidí, sin que haya esta división, y yo ni siquiera sabía que había esta división en otras partes del mundo, yo decidí ser una solicitor, es decir, una persona que apoya a los clientes, asesorándoles y evitando que vayan a conflicto. ¿Cómo se evita ir a conflicto? Bueno, para empezar, se les asesora bien a los clientes, ¿no es cierto? Se les dice, mira, por aquí, por acá, y así evitas. Pero la verdad es que finalmente el conflicto llega, ¿ya? Y eso es algo que yo igual en mi juventud no tenía tan clara la película. Pero ya en los 90s ya empezó a hablarse de la gestión alternativa de conflictos. Y se habló en muchos países. Pero fíjense que es interesante porque cuando uno escucha hablar de resolución alternativa de conflictos, en lo primero que piensa es, ¿cómo evito tener que llegar a la corte? Buscando otras maneras de resolver los conflictos, ¿sí? Pero uno ya piensa conflicto inmediatamente, ¿qué piensa? Vamos a escuchar a algunos de ustedes. Cuando yo digo palabra conflicto, ¿qué es lo que piensan? ¿Quién alza la manito? A ver, Vicky, prende tu micrófono. ¿Qué piensas tú cuando escuchas la palabra conflicto? Bronca, discrepancia, que uno quiere algo que el otro también quiere y no se ponen de acuerdo, falta de acuerdos. Muy bien, falta de acuerdos, pero lo primero que dijiste es bronca. ¿Eh? Bronca, claro. Bronca, ok. ¿Quién más? Una bronca. Una bronca. ¿Quién más quiere decir qué es lo que piensa cuando escucha la palabra conflicto? Intereses contrapuestos. Intereses contrapuestos, sí. ¿Qué más? ¿Quién más quiere alzar la manito y contarnos? Negatividad, dice Laura. También lo pueden escribir si no quieren hablar. Malestar, negatividad, pelea. Ok. Sí, todas esas cosas, ¿sí? Bueno, en realidad, falta de acuerdo, discrepancias, exactamente. El tema es que el conflicto puede tener distintos niveles, ¿sí? No necesariamente se tiene que llegar a una bronca para que sea un conflicto, ¿ya? Obviamente, cuando se habla de conflicto armado, ahí sí, evidentemente, estamos ya en una cosa grave, ¿no? Beligerancia. Ahí sí es beligerancia. Y eso puede ser interno o externo, es decir, puede haber una guerra civil o puede haber una lucha entre dos países o más países, una guerra civil, una guerra, digamos, como la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo muchos países, o una guerra típica como la que teníamos. Yo soy del Ecuador, para quienes no son del Ecuador, les cuento, nosotros teníamos la eterna bronca con nuestros vecinos del sur, los peruanos, ¿ya? Y eran a cada rato broncas en la frontera, ¿no? Casi siempre. O a veces inclusive avanzaban, los peruanos eran casi siempre los que avanzaban más adentro del territorio ecuatoriano. Pero esos ya son, digamos, niveles de conflicto muy complicados, ¿no es cierto? Y ya veremos que hay distintas maneras de resolver los conflictos. Pero no necesariamente se tiene que llegar a la bronca o a la guerra o a los puñetes, básicamente, ¿no es cierto? Con el solo hecho de que tengamos diversidad de opiniones o diversidad de intereses, ya hay un conflicto latente. Y es fundamental y muy importante, entonces, que veamos las maneras de resolverlo. Ya vamos a hablar más allá de eso. Entonces, simplemente contarles que finalmente nunca litigué. No como el Fabián que estaba por ahí, no sé si sigue, creo que ya se fue, pero Fabián sí, él sí litigó. Él sí era litigante. Y tengo algunos compañeros míos, muchos de ellos que sí son litigantes. Yo les admiro, porque de verdad ir a las cortes y bueno, defender los intereses, y a veces para defender los intereses de tu parte, de tu cliente, tienes que ser casi beligerante hacia la otra parte. O al menos esa era la forma tradicional de defender los intereses de las partes, por parte de los abogados litigantes. Menos mal, eso también está cambiando. Ahora, inclusive, al momento de ir a una corte, ya, y eso es muy propio en Argentina, hay muchísimo eso, hay una fase previa que es la de la conciliación, ¿sí? Se busca la conciliación y si mismo no resulta la conciliación, vas digamos, ahí sí, a juicio propiamente dicho. Y eso es parte del proceso civil y eso es interesante. En el Ecuador no hay exactamente eso,
Pero lo que sí pasa es que ya los abogados jóvenes, los de las generaciones posteriores a las nuestras, ya estudiaron resolución alternativa de conflictos. Ahora, más allá de eso, como les dije, yo nunca litigué, por lo tanto yo era más bien asesora. Oigan, pero créanme que todo el tiempo hay conflictos, como les digo, aunque uno no vaya a la corte, hay conflictos. Y el primer gran conflicto a veces es llegar a un acuerdo inicial. Tenemos dos partes que quieren hacer un negocio, por ejemplo, que quieren, veamos un caso muy típico, quieren vender una casa, ¿no es cierto? El uno le quiere vender a la casa lo más pronto porque necesita la plata, ¿sí? Pero tampoco quiere perder mucho en esa venta. Y tienes la otra parte, ¿no es cierto?, que quiere comprar lo más barato posible, lo más conveniente posible, y a veces este comprador se da cuenta de que el vendedor está, entre comillas, desesperado y quiere abusar, ¿no? Y le dice, no, es que yo efectivo solo tengo tanto, sabiendo que le está ofreciendo la mitad de lo que la otra persona quiere. Si nos ponemos en esas posiciones que solamente tienen que ver con montos, ¿qué es lo que nos pasa? O uno termina perdiendo y el otro ganando, el que sea más fuerte termina ganando y el otro pierde, o no se hace el negocio, ¿no es cierto? Y ahí ya hay un primer conflicto, aunque no haya una bronca necesariamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, y alguien explica por ahí, alguien escribió algo, necesitas hacer posiciones en beneficio de ambas partes. Sí, ahí dice discusión de por posiciones, Mario, muy bien. Efectivamente, si nos quedamos en las posiciones y no vamos a los intereses, evidentemente, o como les digo, puede ser un deal, como dicen en inglés, es decir, un negocio que no fue bueno, por lo menos para una de las partes. De pronto la una parte se siente ganadora y dice, yo gané, y el otro dice, oh, yo perdí, ya, yo me siento perdedora en esta negociación, o el negocio no se realiza. Y si el uno necesita vender y el otro necesita comprar, pero se ponen en estas posiciones, pues ahí se quedan y no funciona. Y esto pasa todo el tiempo. Y esto, en muchas de las cosas que yo veía en mi rol como asesora legal, como les digo, porque decidí no ir al tema de la litigación, se veía todo el tiempo. Se veía todo el tiempo como la gente está acostumbrada a, entre comillas, negociar de esta manera un poco, llamémosla, casi maliciosa, si lo podemos decir, ¿no? Porque unos entran con una posición suave o con una actitud suave, aunque la posición parezca dura, y vienen los negociadores duros, que se llama, y pueden aprovecharse de los otros. Entonces, todo esto yo lo veía en los negocios. Pero después que me empezó ya a pasar a mí a nivel personal, yo como persona y como profesional, también vi que, y esto no sé qué tanto les pase a los hombres, pero a las mujeres nos pasa mucho, ¿no es cierto? Y a mí me pasó. Y es que llegó un momento de mi vida, bueno, hubo varios momentos en los que yo sentí que había jefes, inclusive colegas, que querían como abusarse de mí, ¿no es cierto? Abusarse en el sentido del trabajo o inclusive a nivel personal. Y claro, yo como soy una tenaz, una dura, pues no me dejaba. Pero yo decía, ¿por qué tengo todo el tiempo que estar en esta lucha constante? ¿Ya? Y ¿saben qué? Esa lucha se iba evidenciando aún más a medida que iba subiendo la escalera, que se llama. La corporate ladder, como dicen en inglés, es decir, la escalera corporativa. A medida que vas subiendo la escalera corporativa, ya dejas de ser asistente, pasas a supervisora, subes a gerente, llegas a directora, después eres directora ejecutiva, etcétera, etcétera. Siempre yo veía personas, sobre todo hombres, uno que otra mujer también, pero sobre todo hombres, que como que me querían aplastar, ¿no? Y bueno, estas son cosas que uno tiene que aprender a sortear, digo yo. De hecho, yo me inventé, y esta es una cosa que les voy a contar, yo me inventé un concepto. Y este concepto que me inventé se llama el slalom corporativo. ¿Ustedes saben lo que es el slalom? ¿Alguien sabe lo que es el slalom? Sí, Laura sabe. ¿Qué es el slalom, Laura? Evitar los obstáculos. Ya, el slalom es, bueno, ¿cómo se llama este deporte?
¿no es cierto? Este deporte de los Juegos de Invierno, ¿no es cierto? En donde estos grandes esquiadores bajan la montaña esquivando elegantemente, muy elegantemente los obstáculos que se ponen en la pista, ¿ya? Y la idea es llegar primero, ¿no es cierto? Llegar primero. Y bueno, después van llegando los otros. Ahora bien, yo para empezar les cuento, a los 27 años me subí en unos esquís, nunca me había subido antes y me maté varias veces y decidí esto no es para mí. Eso es para los que nacen a los 3 años ya trepados en el esquí. Pero lo que sí vi en la vida corporativa es que uno tiene que aprender a hacer algo así como el slalom en el deporte de invierno, tiene que hacer en el mundo corporativo. Y el slalom corporativo, según mi definición, es ir subiendo, en este caso, a diferencia del slalom real, que es bajando, ir subiendo, ¿no es cierto? El corporate ladder, ¿no es cierto? O sea, esta escalera corporativa, irla subiendo, sorteando los obstáculos, ¿no es cierto? De colegas, de subalternos, de jefes, de gente envidiosa, etcétera, de manera elegante, es decir, sin hacer daño a nadie, pero también sin suelearse ¿no? Sin darse contra el piso y sin suelearse, sin lastimarse mucho, o sin darse contra los árboles que siempre hay en el slalom, ¿no es cierto? Y llegar a la meta. Que en el caso pues, de una empresa puede ser llegar a ser gerente general o gerente o llegar al directorio o a lo que sea. O a lo que tú quieras, ¿no? Tú defines tu meta. Entonces, pero oye, ¿sabes qué? A uno no le preparan para muchas de estas cosas, ¿sí o no? ¿Ah? Ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ninguna parte le preparan a una para esto. A casi todos nosotros, desde que entramos al kindergarten, nos preparan para ser buenos para la expresión verbal, ¿sí o no? Para ser buenos habladores. Algunos son mejores que otros, yo se supone que soy de las buenas. Soy buena hablando. O buenas escribiendo. También nos enseñan a escribir. ¿Recuerdan la materia redacción? No sé si se llama así en todas partes del mundo, pero bueno, redacción, ¿no? Te enseñan a utilizar el lenguaje de manera tal que lo que escribas transmita lo que quieres decir, ¿no es cierto? Es decir, que haya una coherencia entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que pones en el papel, ¿sí o no? Bueno, oigan, ¿cuándo nos enseñaron a escuchar? Nunca. ¿Saben qué? Porque para empezar, nuestros padres y madres, no nos escuchaban. ¿O sí? No. La mayoría de los padres no nos escuchaban. Fuetazo. Los papás más suaves te mandaban al cuarto. ¿Sí o no? Ya te querías decir algo o estabas roñoso y peor en la adolescencia, te mandaban al cuarto. ¿Ya? Los papás más drásticos, una cueriza, una chancletazo, ¿no es cierto? Así. Entonces, nuestros padres no nos enseñaron a escuchar porque ellos no nos escuchaban. Y cuando los que tienen hermanos, alcen la mano, no sé quiénes tienen hermanos, ya volvieron a apagar los videitos. A mí me gusta verles, ¿ya? Bueno, pero el tema es que a veces entre hermanos, sí o no, que siempre hay broncas, ¿no? Aquí sí viene la bronca. Siempre hay broncas o diferencias de opinión entre hermanos, ¿no es cierto? ¿Qué hacía la mamá cuando encontraba a los niños peleándose? ¿Qué hacía tu mamá, Laura? ¿Tú tienes hermanos, Laura? Sí, nos separaba y generalmente como mi hermana era mucho más grande y mucho más fuerte, yo terminaba siempre llorando. Así que ella me salvaba y me salvaba de la situación. Ya, ¿quién más quiere compartir lo que pasaba en su casa? En mi casa Vicky. nos daban a todas por igual, o sea, ¡Eso! mío no la culpa, para todo mundo, eso era, Exacto. para todos por igual, bien, era muy justa mi madre. Sí, sí, ¿quién más quiere compartir cómo le iba en su casa con su mamá cuando los hermanos se peleaban? ¿Ah? Cristina, te veo ahí sonriendo. ¿Qué pasaba en tu casa? Bueno, yo soy la mayor, entonces un poco también pagaba por los otros, pero mi mamá también era justa, a todos nos retaba, como se dice acá. A todos les retaba, pero ¿saben qué? La mayoría de las mamás, al menos mi mamá, no nos escuchaba. Ella no quería oír razones, no quería saber quién era culpable o inocente. A ella le importaba un bledo. Si había bronca, igual que la mamá de Vicky, zapatazos a las dos y chao. Y vayan a llorar las dos. Y más bien que, claro, lo que sí logró mi mamá, y eso es bueno,
y seguramente es lo que quería hacer la mamá de la Vicky, que seamos yuntas. O sea, que yunta no sé si existe en español o solo es quichua. Pero bueno, básicamente que nos unamos mucho entre hermanas, ¿ya? Que no estemos con los típicos, ay, mamá, mi hermana me hizo tal cosa, ¿ya? Que es la típica, o sea, ser chismoso, ¿no? Entonces, eso sí se acabó, el chisme se acabó. Pero también lo que pasó es que no nos escuchaban. Entonces, los chicos no teníamos voz en procesos de bronca ni nada. Entonces, en el liderazgo, y aquí sí, entonces ahora le voy a pedir a la Laura que ya ponga un poquito la presentación, porque en el año 2012, después de muchos años de sueleos, zapateos, lloros, desilusiones, frustraciones, de todo tipo, tanto en lo personal como en lo familiar, como en lo de pareja y finalmente en lo profesional. Oigan, la verdad es que sí me fue más o menos, ¿no? Me iba súper bien, fíjense, a mí siempre me fue muy bien en lo profesional. Yo iba subiendo esa famosa cuestión corporativa. Yo desde muy jovencita ya tenía altos cargos directivos. A los 28 años yo tenía un alto cargo directivo, ¿ya? Pero, oigan, en lo personal y tal vez en manejar ciertas cosas ya de manejo de equipos y todo, yo sentía que tenía fuertes debilidades, ¿no es cierto? Y es ahí entonces, no sé si puedes pasar, mi querida, ya. Yo decidí convertirme en coach ontológica porque cuando en el año 2008 yo oí por primera vez qué es esto del coaching ontológico. Yo trabajaba en esa época, yo era directora de la Escuela de Gobierno del IDE Business School acá en Quito, y Quito, Guayaquil. Y conocí a un coach ontológico al quien le invité, bueno, invité dos coaches ontológicos, ambos desde Chile, los invité al Ecuador. El uno es chileno y el otro es español, y los invité a dictar algunos cursos dentro de un programa que diseñamos en esa época que se llama Programa de Gobernanza y Liderazgo Político. Y en ese entonces, al conocer a estos dos coaches maravillosos, descubrí yo qué es esto, digamos, del coaching. Y el coaching, miren lo que es. Yo digo que el coaching ontológico es un proceso de acompañamiento, ¿ya? Pero bueno, la definición, una de las tantas definiciones que ustedes pueden encontrar si ponen coaching ontológico en el internet, es esta que incluí yo, que me pareció bastante buena. El coaching ontológico es una disciplina que permite a las personas poder conseguir resultados eficaces, óptimos, y también poder desarrollar un bienestar personal y en sus relaciones con los demás, ya sea en el ámbito familiar, profesional o empresarial. Fíjense que yo ya mucho antes de decidir convertirme en coach ontológica, yo había estudiado la resolución de conflictos. Había estudiado negociación, técnicas de negociación. Había estudiado también técnicas de mediación. Inclusive había tomado un curso en Harvard de mediación avanzada. Es decir, yo trabajaba muchísimo ¿en qué? En lo racional, en la parte racional. Pero no estaba trabajando en el ser. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, cuando a mí me preguntan qué es el coaching ontológico, yo digo que es un proceso de acompañamiento a través del cual un coach o una coach, ¿no es cierto?, acompaña a través de toda una metodología que se traduce en conversaciones poderosas para lograr, en primer lugar, y eso no lo menciona en esta definición, en primer lugar, conocer qué le está pasando a esa persona. ¿Quién es esa persona en el ser? ¿Sí? Sí, y no quedarnos en la superficie. Porque claro, evidentemente todos nosotros, si volvemos a la época de la Grecia antigua, que había el teatro, ¿se acuerdan ustedes del teatro griego? Bueno, el teatro griego tiene el uso de máscaras, recordarán ustedes, ¿no? Y lo maravilloso es que, claro, el mismo actor podía usar varias máscaras y con esas varias máscaras estaba actuando diferentes roles dentro de esa misma obra de teatro. Bueno, de alguna manera, los seres humanos, para sobrevivir, ¿no es cierto?, en estos distintos espacios, muchos de ellos conflictivos, todos en los que tenemos que vernos cara a cara con otras personas, personas con las que necesariamente no nos vamos a llevar bien. Oye, ¿se han oído ese dicho que dice, yo escojo a mis amigos y no mi familia?
Oye, hasta en la familia uno dice, uy, le tengo que aguantar a este, ¿no? Es mi primo, pero no me cae tan bien, ¿ya? El tema es que en todos los espacios vamos a encontrarnos personas que o no nos caigan bien, o donde no haya buena química, o simplemente gente con la que vamos a estar chocando todo el tiempo, ¿sí? Pero necesitamos herramientas para vivir en esos espacios, para convivir de manera adecuada en esos espacios. Y todos mis estudios de derecho, de negociación, de mediación, todas mis múltiples lecturas, todo lo que yo había hecho no me servían para resolver eso. Y empezando por mi mayor problema, que era la relación con mi mamá. La relación con mi mamá era la más compleja de todos. Y después, claro, en los ámbitos empresariales o de trabajo, pues siempre uno se topa con alguien a quien no le caes bien y te empieza a hacer la vida a cuadros, ¿sí o no? Pues nada de todos mis estudios racionales me sirvieron para resolver eso. Es más, llegó un momento en el cual simplemente me tocaba cortar la cosa, ¿sí? Y esa no es la idea. La idea es poder convivir adecuadamente, inclusive con aquellas personas con las que no me llevo bien, ¿ya? Entre comillas, porque a veces también puede ser que yo sea el problema, ¿no? ¿Qué pasaba? Y la típica que yo llamo la actitud de víctima, ¿no? La actitud de víctima es los otros son los malos. Los otros son los que no me comprenden, ¿sí o no? Todos caemos en algún momento en eso. Ay, es que mi mamá es el monstruo. Ay, es que esta fulanita que es mi compañera es la que me tiene agarrado el diente. Ah, es que la profesora de no sé qué no me soporta. O sea, siempre le echamos la culpa a alguien más. Yo soy pobrecita, buenita, víctima, ¿no? Oigan, pero no es así. No es así. Entonces, como les decía, ¿qué pasa? Que toda esta racionalidad no me resolvía, no me permitía resolver los conflictos. Y es ahí que, después de haber tenido la suerte de tener un coach ontológico que empezó a hacerme coaching a mí sin que yo me dé cuenta, obviamente, después ya me dijo que me estaba haciendo sesiones de coaching, yo dije, no, yo para poder, mi segunda parte de la vida, o mi second act, como dice, ¿cómo se llama? Jane Fonda, ¿no? Jane Fonda divide ahora la vida en el first act, second act y el third act. Bueno, cuando estaba en mi second act, o sea, en mi segunda parte de la vida, pero ya les digo que hay tercera y de pronto cuarta, en mi segunda parte de la vida, ya una mujer más madura, dije, yo no puedo seguir así. Soy súper exitosa en lo profesional, pero algo no me está funcionando en lo otro, ¿ya? Y además yo no me siento bien, ni cuando gano ni cuando pierdo. De todas maneras, algo no funciona. Y es ahí en donde decidí certificarme como coach. Primero, porque cuando uno se certifica como coach, básicamente te hacen un coaching a ti también. Es decir, vives un proceso de coaching y claro, ahí sí, a través de estas conversaciones poderosas que les digo, no se imaginan. ¿Qué es lo que pasa con un coach? Se mete literalmente así, se mete a través de preguntas, a veces un poco incómodas, pero tú decides si las contestas o no. Como coachee, se mete en cada uno de los dominios de tu vida y a través de esas conversaciones poderosas logra identificar qué mismo te está pasando, cuál es el bloqueo, qué es lo que no te está permitiendo. En este caso, a mí no me permitía tener mejores relaciones con algunas gentes o salir de esos conflictos de manera exitosa, ¿ya? Así que me convertí en coach. Y entonces esto del coaching ontológico es fascinante. No sé si está la presentación. Me la perdí un ratito. Ah, ya. ¿Qué es lo que permite el coaching? Pues obviamente resolver de mejor manera las situaciones. Entonces ahora les quiero presentar, antes de pasar ya a hablar de lo que es el non-flict, en donde vamos a utilizar algunas herramientas de coaching ontológico, otras personas utilizan PNL, o sea, distintas cosas. Ay, puedes regresar nomás. Quería contarles una cosa vacancísima que tal vez algunos de ustedes han escuchado, pero otros no. Y es que la escucha tiene 4 distintos niveles. ¿Qué les parece? ¿Sí sabían eso? ¿Quién sabía? Alce la manito. ¿No sabían? A ver, vamos a ver si alguien escribe. Ya. Ok. No sé por qué le perdí a la pantalla. Ya, ok. Entonces, según un profesor de MIT, ya les voy a decir el nombre del profesor si es que se me prende la computadora.
Ya les voy a decir el nombre del profesor. Bueno, ya lo voy a encontrar porque a veces las computadoras empiezan a fallar todas. Les voy a decir, espero pronunciar bien. El profesor de MIT se llama Otto Scharmer. Scharmer se escribe S-C-H-A-R-M-E-R. S-C-H-A-R-M-E-R. Pueden buscar. Y él habla que existen 4 niveles de escucha. Y es súper, súper interesante esto. Fíjense ustedes, y esto no nos enseñan. Esto no nos enseñan ni en el colegio, ni en la universidad, ni nada. En el coaching sí aprendí esto y lo ejercité muchísimo. Y después de esto, antes de ir a lo del non-flict, vamos a hacer un pequeño ejercicio con las personas que están presentes, ¿ok? Miren, el primer nivel de escucha es lo que se llama la descarga. ¿Qué es esto de la descarga? Pues básicamente significa que nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Es decir, solo nos llega al oído y entra a nuestro cerebro aquellas cosas que nosotros ya sabíamos. Es decir, solo aceptamos escuchar aquello que ya lo tenemos dentro. Es como que realmente nos quedamos enjaulados en una casita o en un, ¿no es cierto?, en nuestro metro cuadrado y nosotros de ahí no salimos. Todo lo que nos comentan, si es que refuerza lo que yo ya pienso, lo que yo estoy de acuerdo, muy bien. Si no, lo desecho. Esa es la escucha de descarga que se llama. O en inglés le llaman también la escucha de default. ¿Qué les parece? ¿Ya? La segunda es la verdadera escucha. ¿Ya? La verdadera escucha, ¿qué significa? La verdadera escucha es cuando yo abro mi mente y realmente estoy dispuesto a aceptar formas de ver la vida, miradas, opiniones totalmente diferentes a la mía. Y si no totalmente diferentes en el sentido de opuestas, por lo menos algo que yo no he escuchado antes y que no está dentro de mi entorno, ¿ya? Y eso sucede, obviamente, ¿cuándo sucede esto? Cuando vamos de viaje, ¿no es cierto? Cuando viajamos a otro país, cuando conocemos otras culturas, si tenemos la apertura de la mente, captamos muchísimo de todos esos lugares y de todas esas gentes con las que nos encontramos. Yo sí soy cuando voy de turista, yo no hago las típicas cosas que hacen los turistas, entre comillas. Es decir, no me voy solo a los museos o solo a ver, digamos, los sitios turísticos. Yo literalmente camino las calles de las ciudades y a veces me siento en una banca y converso con el señor que está al lado o la señora que está al lado. Y me parece que es la mejor manera de captar la cultura de ese otro país o de esa otra realidad, inclusive de otra ciudad, de mi mismo país, ¿ya? Y eso es vacancísimo. Entonces, menos mal, yo siempre tuve esta, la 2, ¿ya? No era cerrada, pero hay gente cerrada, ¿sí o no? Hay gente con la que uno se topa y le quieres mostrar una mirada diferente y se cierra. Y entonces, en el coaching ontológico, tú no puedes iniciar un proceso de coaching ontológico con alguien que está en el nivel 1. Tiene que avanzar al nivel 2. ¿Por qué? Porque el proceso de coaching ontológico consiste justamente en que como coach, tú escuchas a la otra persona y le escuchas su historia a través de estas preguntas poderosas que le haces en donde indagas profundamente en distintos dominios de la persona. Pero después la persona, una vez que habla y que tú identificas qué le pasa a esa persona, esa persona tiene que tener la mente abierta para escuchar la mirada que tú le vas a dar de lo que tú estás viendo de esa persona. Por lo tanto, para que haya un proceso de coaching ontológico exitoso, de hecho, para que haya un proceso de coaching, el coachee tiene que tener por lo menos el nivel 2. Ahora, ¿dónde tienes que estar tú como coach? Mínimamente en el 3 y mejor en el 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el? Les cuento, esta es una historia bonita. Resulta que se ubican Charles Dickens. Han escuchado de él, ¿no es cierto? Bueno, él era una persona que iba siempre con una libretita, ¿ya? Y que cada cosa nueva y totalmente diferente a la que él había visto o a la que él acá estaba acostumbrado, la anotaba. Y eran todas esas cosas le servían a él después para sus cuentos, para sus novelas, para sus historias. Porque no eran necesariamente cosas que él había vivido, sino cosas que él escuchaba de personas que tenían vidas totalmente diferentes a las suyas. Él tenía muy avanzada la escucha de nivel 2.
Ahora, ¿qué es la escucha de nivel 3? Esa es la famosa escucha empática, ¿ya? También se le llama escucha activa o escucha empática. La activa podría estar entre el nivel 2 y 3, ¿ok? ¿Qué es la escucha empática? Me imagino que muchos de ustedes ya han oído de esas, ¿no es cierto? De la escucha empática. ¿Qué significa la escucha empática? Para empezar, para realmente lograr la escucha empática, yo tengo que callar mi cerebro y callar mi boca y escucharle a la otra persona y ponerme en los zapatos de la otra persona y comprender el entorno y la realidad de esa otra persona. Es decir, tengo que evitar hacer juicios sobre la otra persona. Cuando la otra persona me está hablando y me está contando algo importante, en el caso de un coach, yo como coach tengo que tener escucha empática en el sentido que tengo que callar todos mis prejuicios, tengo que callar mi vida, tengo que callar mi experiencia, tengo que escuchar desde el corazón, se dice, ¿no? ¿Se han escuchado? Escucho desde el corazón y escucho desde los zapatos o la posición de la otra persona. Y esa es la escucha empática. Pero dicen que los mejores coaches y los líderes espectaculares son aquellos que logran llegar al nivel 4, que es todavía más interesante que el nivel 3. Y ahora les voy a explicar qué es este nivel 4. El nivel 4 básicamente significa que el rato de escuchar a esa otra persona, no escuchamos el pasado de esa persona, ni siquiera el presente de esa persona, sino que nos proyectamos a todas las posibilidades y al futuro que tiene esa persona, en este caso, él o la coachee. ¿Qué les parece? Nivel 4 generativo. Es decir, tenemos que tener la capacidad de cuando le damos la retroalimentación al coachee, tenemos que darle una retroalimentación no basada en el pasado, no basada en, entre comillas, los errores o las dolencias o los dolores o las penas o las cosas bonitas también del pasado, porque el pasado finalmente no existe. La escucha generativa se enfoca en este ser que tienes al frente y te vas hacia el futuro. ¿Qué les parece? Es lindísima la escucha generativa. Les cuento que yo estoy trabajando en esa. Yo me quedé en el 3 todavía. Para volverme una coach extraordinaria, probablemente una negociadora extraordinaria y ojalá una líder extraordinaria, tengo que llegar al nivel 4. ¿Sí? Y creo que la invitación sería que lleguemos a ese nivel 4. Ahora sí vamos a algo rapidito sobre non-flict, porque creo que me he tomado más tiempo del que debía sobre el coaching ontológico y toda la historia, y ahora sí el non-flict. ¿Qué es el non-flict? Básicamente, bueno, ahí estoy hablando de mí misma, vamos nomás, pasemos adelante. Bueno, ya hablamos, ¿se acuerdan del conflicto? Pasemos nomás, porque de eso ya hablamos. Esto es bien interesante. Antes de ir a los 3 pasos, ¿qué nos pasa como personas cuando nos enfrentamos a un conflicto? Hay varias maneras. Una, a quienes no les gusta la bronca o la pelea, dicen yo me voy corriendo. Yo salgo, no quiero pelearme, ¿no? Entonces, cuando hay alguien conflictivo, que siempre te topas con alguien conflictivo o alguien que no está de acuerdo contigo o cosas así, tú te achicopalas y te vas. No quiero estar ahí. ¿Ya? Más bien ese de achicopalarse es el tercero, perdón. El primero es escapar, o sea, yo no quiero esto, simplemente me voy, digo, no hay conflicto, me desaparezco. El segundo es lucharle, ¿ya? Pero lucharle tipo bronca, es decir, yo aquí voy a ver si gano. Esa es la segunda, ¿ya? Y a veces es como un león, ¿no han visto los leones o los tigres? Ellos van directo a la lucha, ¿ya? La tercera sí es complicada, hay gente que le duele el conflicto. Y como le duele el conflicto y no le gusta estar en la bronca, cede. Hay mamás que ceden a sus hijos, hay personas que ceden a sus parejas, hay personas subalternos que ceden al abuso de sus jefes. A veces son los subalternos los que le hacen la vida un infierno al jefe. Bueno, en fin, ¿ya? Y la otra, la que me imagino que habrán escuchado, la del 50%, es decir, el famoso ganar, ¿ya? Que vamos a hacer lo posible por llegar a que 50-50, pero ganar entre comillas, porque si partimos en 2 es como la historia de la naranja. ¿Sí han oído ustedes la historia de la mamá que se encuentra con los 2 hermanitos que se están peleando por una naranja que era la última que quedaba en la casa? ¿Ya? Y entonces la mamá salomónicamente, ¿se acuerdan Salomón? Salomónicamente viene y parte la naranja en 2.
y le dice, toma la mitad y se casan y ya. Pero resulta que la niña quería solamente el jugo de la naranja para tomar su jugo. Y el niño quería la cáscara de la naranja para con eso hacer un pastel. Porque no les preguntó, porque no sabíamos cuáles eran los intereses de las partes, se tomó una decisión salomónica, pero que no satisfizo 100% a ninguna de las dos. Si hacíamos un trabajito ahí más de indagación, lográbamos darle el jugo al uno y digamos a la una y la cascadita para que raye al otro niño, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros enfrentemos el conflicto, define, si somos líderes, define el tono de cómo los que están alrededor nuestro lo hacen. Y entonces eso como madres o como padres, que finalmente somos los, entre comillas, líderes del hogar, en un espacio de trabajo, en una red que tengamos de colaboración, en temas de emprendimiento, como nosotros lo hagamos, va a influir en cómo eventualmente lo hagan los demás. Entonces, el non-flict, ¿qué propone non-flict? Laura, ahora sí nos puedes ayudar con la siguiente. El non-flict propone una manera muy simple, si le tradujéramos al español sería sin flicto, ¿ya? Que es convertir al conflicto en sin flicto, ¿ya? Y lo que hacemos a través de estos 3 pasos muy simples es entendernos a nosotros mismos y a la otra parte, y ahí viene lo de la escucha empática que se dice, ¿no es cierto? Después, juntos entendemos la realidad compartida y después juntos co-creamos un plan de acción para salir de esa situación, ¿ok? Ahora, para avanzar rápidamente, Dios mío, ¿cómo pasa de rápido el tiempo, Laura? Quedan 10 minutos. Yo no sé por qué, creo que tenía planificado para 90. Ya, creo que vamos a tener que hacer otro para avanzar más. Pero bueno, volvamos solamente al anterior. Vamos a hacer un ejercicio súper rápido con Laura, en el cual le voy a contar rápidamente y ella va a ser de la otra parte y ustedes lo van a escuchar, ¿ya? Resulta que en uno de los tantos conflictos que tuve, yo, que no lo logré resolver, les cuento, tenía un jefe que realmente me hacía la vida a cuadros, porque no estaba contento con nada de lo que yo hacía, ¿ok? No importa lo que yo haga, esta persona siempre me complicaba. Finalmente, llegado un momento, le dije, sentémonos a tomar un cafecito y te tengo que contar lo que me está pasando. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio con Laura para que ustedes lo escuchen y vamos a ver cómo ella, que sí conoce lo que es non-flict, cómo ella reacciona diferente de cómo reaccionó mi jefe de esa época. ¿Ok? Entonces, Laura, estamos tomando el café. Tienes que abrir tu micrófono. Perfecto, ahí está. Ya, Laura, mira, te quería comentar que gracias por aceptar tomar este cafecito y te quería contar que la verdad, últimamente yo me he sentido bastante triste y un poco molesta también, pero sobre todo triste porque constantemente tú estás mirando solamente los errores y no miras todo lo bueno que hacemos como equipo y sobre todo todo lo que hemos avanzado en estos 2 años de trabajo, cosa que en los 10 años previos los otros que estuvieron a cargo no lograron. Y yo en 2 años he logrado mucho, pero algo te debe estar molestando, no te gusta mi estilo, tal vez soy muy agresiva, soy muy overwhelming, no sé qué soy, pero a mí la manera como tú lo estás manejando, que en lugar de decirme lo que pasa, hablas a mis espaldas con mis subalternas y hablas mal de mí y les preguntas si hago o dejo de hacer las cosas, a mí me pone triste. Así que sí quería decirte que creo que hay otra manera en la que podemos resolver esta situación. Si algo no te gusta, ¿por qué no me lo dices frente a frente? Bueno, María, yo soy tu jefe, el que nunca estaba contento, pero ya con el entrenamiento de la escucha activa. María Sara, lo que yo escucho es que hasta vos lo que sentís, digamos, lo que yo te voy a decir ahora es la esencia, que es non-flict, ¿no? Que vos sentís que yo solamente veo los errores, no veo las cosas positivas, después de 2 años en el cual vos has producido un montón de cosas muy, muy buenas, y al contrario estás hablando
mal de mí en mis espaldas, y esto te hace sentir muy triste. Es decir, en Nonflict lo que hay que poner es los hechos y cómo uno se siente. Y después yo le digo, María Sara, te dije la esencia de lo que me dijiste, ¿entendí bien lo que me dijiste? Sí, sí, porque a mí lo que más me molesta es que en vez de que me digas a mí de frente, estés hablando a mis espaldas. Eso es lo que más me molesta, porque si algo te molesta, me lo dices, lo resolvemos nosotras dos y evitamos además que se vaya dañando el ambiente de trabajo en el cual hay otras personas. Entonces eso me pone triste y también me enoja. Entonces, para entender, vos sentís enojo y tristeza, y cuando uno es triste y está enojado no puede ser productivo también, Exacto. pero y lo que más te entristece es que yo no soy directa. Entonces creo que en este momento tendríamos que empezar a cambiar cómo nos vinculamos, es decir, que quién sabe tendríamos que tomar más cafés cada tanto para que podamos hablarnos uno al otro sobre cómo eso. La verdad es que tu trabajo es excepcional, creo que es increíble, el trabajo que has hecho en 2 años ha sido muy, muy bueno para el bufete, así que no tengo realmente problemas. Pero quién sabe, a veces me enojo por otras cosas, pero creo que tengo que hablar directamente contigo. ¿Te he entendido bien? Me entendiste perfectamente bien. Muchas gracias, Laura. Entonces, fíjense, este tipo de conversación es súper útil y esa conversación hay que hacerla a tiempo. Es decir, no hay que esperar 2 años o 6 meses de que esto esté pasando para tener esta conversación. ¿Qué es lo que pasó en mi caso? Yo no le invité a tomar este café al jefe a tiempo. Esperé que pasen demasiadas cosas. Entonces, ya cuando uno conoce el non-flict, uno reacciona a tiempo. Es decir, claro, si pasa una situación conflictiva en donde quedan las personas heridas, no se hace esta conversación inmediato, ¿no es cierto? Alguien dice que mejor tomemos un tilo y no un café. Sí, tienes toda la razón. Mejor un tilo o una agüita de valeriana, una manzanilla con gotas de valeriana. Bueno, sí, es buena idea porque el café a veces te pone peor. Tienes razón, Mario, pero el tema sí, esto es bien clave en el tema del non-flict. No tienes que esperar demasiado tiempo para tener esta conversación, ¿sí? Tampoco puede ser inmediato porque todavía están los resentimientos, los dolores de la mini bronca o de la cosa, pero esperas un tiempo prudencial y ahí sí intervienes. Porque ¿cuál es el asunto? Si demoras demasiado, ya la cosa se fue. ¿Qué es lo que pasó en efecto con mi jefe en la vida real? Yo esperé demasiado tiempo para decirle, vamos a tomarnos un café. Y resulta que ya no hubo manera de resolver, porque el hombre simplemente no cambió. Además de que no es experto en conflicto, ¿no? Y es psicólogo, fíjate. Bueno, entonces es muy importante esta conversación y además de lado y lado, ¿no es cierto? Después se encuentra qué es lo que tenemos en común. Esto es bien importante. El segundo punto es bien importante porque, oye, claro, mira, ¿qué es lo que pasó? Cuando no se resolvió, como en el caso que les cuento, yo salí de la organización. Y a mí me encantaba el trabajo, pero el ambiente se estaba dañando. Yo salí. Pero si en cambio, por ejemplo, estamos hablando de esposo y esposa, ¿ya? No sé cuántos de ustedes aquí son casados, ¿ya? Pero, gracias Laura y no sé quién más por ahí, ¿ya? Pero el tema es el siguiente, que a veces hay cosas tontas, entre comillas tontas, que pueden estar generando un conflicto que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. El típico, ¿no es cierto? Que me imagino que habrán escuchado ustedes a veces en algunas historias, es el tema de que una parte de la pareja le gusta que quede perfecto y limpio y pulcro el baño después de lavarse los dientes y con ¿cómo se llama? Con la pasta dental cerrada y la otra deja como cae, ¿no? Entonces esas cosas pueden generar pequeños conflictos que van creciendo, O simplemente otra cosa en el baño típico, esto pasa mucho con los hombres, no todos, pero mucho, que no cierran la tapa, ¿no? O sea, van al baño, utilizan el baño, la toilette, y no tapan de nuevo. Y a las mujeres nos encanta no solo que esté pulcra, sino que además esté tapada, ¿ya? Entonces esas pequeñas cositas, si no se conversan,
pueden generar, digamos, un mega conflicto. Pero ¿qué pasa? Que vamos a seguir casados, si es que queremos seguir casados. O si somos hermanos, oye, los hermanos vamos a seguir siendo hermanos y aunque no nos guste, nos vamos a tener que seguir viendo. Entonces el tema es que definitivamente, si tú encuentras que la relación que tú tienes, si es profesional, si es familiar, si es de pareja, de cualquier razón, realmente vale la pena y vale la pena seguir construyendo algo positivo sobre la base de esa relación, entonces ahí viene el tercer paso, ¿no es cierto? Bueno, obviamente se conversa, ¿no? Se conversa y dices, oye, ¿tú quieres estar bien conmigo? Sí, quiero estar bien contigo. ¿Queremos seguir disfrutando de la vida juntos? Sí, queremos seguir disfrutando. ¿Vamos a construir un proyecto de vida juntos? Sí. Ok, entonces, ahí sí vamos a la 3, ¿no es cierto? En donde decimos, mira, tenemos que ver cuáles son los obstáculos que están impidiendo que tengamos una vida feliz y contenta, ¿ya? Es decir, que sigamos avanzando, aunque haya pequeños roces, aunque haya diferencias que siempre habrá, nosotros vamos a tener la capacidad de construir una realidad juntos, haciendo a un lado o resolviendo, más que haciendo a un lado, resolviendo estos obstáculos. ¿Para qué? Para lo que dicen los gringos, thrive. ¿Cómo se traduciría thrive, Laura? Tú que vives en Nueva York. ¿Quieres que quitar ¿cómo se llama? Abre el del micrófono. Para crecer, para expandirse, Para expandirnos, para florecer, para crecer, ¿no es cierto? Ya sea como un negocio. A veces, por ejemplo, estas pequeñas diferencias y broncas es entre socios, entre personas que tienen un emprendimiento o una empresa juntos. Impulsar, dice Carolina, muchas gracias. Sí, para impulsar, para crecer, para estar contentos, porque si tenemos broncas constantes que no logramos resolver, no somos felices. No podemos estar contentos, no podemos disfrutar el camino, básicamente, ¿sí? Entonces, claro, el tema es que recuerden que primero ya nos escuchamos. En el pequeño ejercicio que hicimos con Laura, solamente yo le conté mi lado y ella amablemente me escuchó y me entregó lo que ella escuchó, ¿no es cierto? Que es como una forma de retroalimentar después de una escucha empática. Ella hizo una escucha empática y me entregó lo que ella escuchó. Yo le dije, sí, por ahí mismo va. ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Ella me tenía que decir cómo se siente, como jefa. ¿Qué es lo que a ella le estaba causando, pues, esta situación? ¿No es cierto? Entonces, claro, normalmente se hace ese primer paso lentamente, no le acelere como estamos haciendo ahorita. Después vamos el segundo momento en el cual se conversa entre las distintas partes y se acepta que queremos estar juntos, ya sea como socios o como pareja o como colegas o como jefe y subalterno, lo que sea, cualquier relación que tengamos, o vecinos, ¡y cuántas broncas entre vecinos hay, ¿no? Y bueno, antes era cuando la gente vivía en casitas, ¿no? Y teníamos los linderos que se llama, ¿eh? Pero ahora es mucho más complicado porque mucha gente vive en edificios, ¿ah? Y en los edificios hay muchos más roces entre más personas. Ya no son solamente los linderos, ¿no es cierto?, con el vecino de al lado, como quien dice. No, ahora es con el de arriba, con el de abajo, con el del frente, ¿no? O sea, no te saludas en el ascensor, y si hay un administrador antipático, daña la relación entre todos. Bueno, hay cosas muy, muy divertidas en la convivencia en el mundo urbano, ¿no? Entonces, si tenemos que convivir, hay que resolver estas cuestiones. Justamente el otro día una amiga mía me dice, ay, María Sara, tengo reunión de condóminos. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Es que yo soy la administradora, pero hay una señora ¿cómo se llama? Que siempre me insulta cada vez que me ve, que me lanza todo tipo de, digamos, de vibras negativas. Yo creo que hasta me hizo ya una brujería. Y no puedo yo seguir de administradora de ese edificio. Le digo, mira, haz tus cuentas y entrega y resuelve. Porque si hay una persona, ¿por qué más bien no le dices que ella sea la administradora? Y vamos a ver cómo le va. No, pero es la verdad, ¿no? Entonces, constantemente tenemos estas situaciones en donde, queramos o no, tenemos que convivir con esas personas. ¿Qué mejor que hacerlo de manera amable, positiva, agradable? ¿No es cierto?
Entonces, no sé, dejé de ver la pantalla, no sé por qué. ¿Tú la quitaste o yo qué hice? Ah, no, aquí está, perfecto. Una vez que decidimos entre las partes, que pueden ser 2 o más, que efectivamente sí queremos continuar esa relación juntos, cualquiera que ésta sea, vamos a identificar, tenemos que analizar estos obstáculos, ¿no es cierto? Que a veces puede ser mera comunicación, meros problemas de comunicación. La gente cuando se enoja, no escucha, ¿sí o no? Yo me enojo, ya no quiero saber nada. ¿En dónde me quedé? En el nivel de escucha 1. Solo escucho lo que me beneficia a mí o lo que refuerza la forma de pensar mía. Y si me dices algo medianamente o mínimamente diferente, yo ya no escucho y ya me enojo y ya empiezan los problemas. Entonces recuerden que es importante, por lo menos, que las 2 partes estén en el nivel 2 y que una de las partes ya haya avanzado por lo menos al nivel 3. Tiene que haber escucha empática de la una parte y esa persona le enseña a la otra a también conectarse con la escucha empática. Y asimismo, entonces, una vez que identificamos cuáles son esos obstáculos que están haciendo que no podamos llevarnos bien por lo que sea, pues entonces los encontramos, les escudriñamos a estos obstáculos. Esto es lo que en gestión del conflicto se llama estudiar el conflicto, ¿ya? Pero aquí en Nonflict básicamente es identificar los obstáculos, conversar sobre ello y después juntos nuevamente. Recuerden que los 3 pasos del Nonflict es un tema colaborativo, de co-creación, sobre todo la última parte. Entonces, juntos, los 2 vamos a resolver esos obstáculos, vamos a enfrentar esos obstáculos, pero juntos, no solo una parte, porque si no, caemos en lo de siempre. Una parte cede y la otra gana, ¿sí? Y eso no es Nonflict. En Nonflict, las 2 partes avanzamos juntos, ¿no es cierto?, en la resolución amigable, empática. Y yo utilizaría una palabra que me ha encantado últimamente, en las últimas 2 o 3 semanas, la he estado utilizando mucho y creo que lo que hemos vivido últimamente con el confinamiento, en mi caso y en el caso de otras colegas, nos ha conectado con esta palabra que me parece lindísima y es el amor. Cuando nos conectamos con el amor, ¿no es cierto? Y el amor no solamente el amor de pareja, ¿no? Sino el amor en general, es decir, ser más amables, me gusta esa palabra, ser más amables, y empezando porque, oigan, seamos más amables con nosotros mismos. A veces, no sé si les ha pasado, que nos ponemos unas expectativas súper altas, súper exigentes, y somos durísimos con nosotros mismos. Y bueno, también con los otros. Entonces, cosas que he escuchado de este confinamiento de 3 meses y un poco más, es que muchas parejas ya se están divorciando. Algunos negocios obviamente han fracasado más por el tema económico, pero tal vez también por diferencias en la manera de resolver esta situación. Y también hay mucha gente peleándose. Entonces yo lo que digo es, empecemos por aceptar que somos humanos, que nos equivocamos, seamos más amables con nosotros mismos y dentro de eso, ser amables con las otras personas. Entonces un poco esa es la invitación. Tan lindo. Ay, me gusta, Mario dice, hablarle al alma de la otra persona y no al ego. Me gusta. Mario, dices cosas muy lindas. Ya te vamos a dar el chance de conversar, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si aquí termino? Porque son estos los 3 pasos que hoy no los logramos practicar porque creo que me fui demasiado con la primera parte, pero espero que les haya un poco servido, un poco de lo que hablamos hoy. Y sí me gustaría brevemente conocerles a cada uno. Así que pueden abrir los micrófonos, por favor. Bueno, lo que podemos hacer ahora es terminar la grabación y así la gente puede hablar y preguntarte más cosas sin... Perfecto. Entonces, tal vez solo veamos la última slide del PowerPoint, si te parece. ¿Sí? Entonces... básicamente creo que era solamente despedirme y que... sí, ok. Y ahí está mi número de teléfono y mi correo electrónico. Mi teléfono obviamente ecuatoriano, entonces tienen que ponerle un 593 antes si están de otros países. Entonces, bueno, ¿qué es Nonflict? Básicamente es una de las formas de gestionar los conflictos, pero a mí me parece una forma súper poderosa. ¿Por qué? Porque al igual que el coaching ontológico, que se enfoca en el ser,
El non-flict también se enfoca en el ser. Y yo creo que muchos los seres humanos, sobre todo aquellos que hemos estudiado ciencias, ya sea ciencias sociales o ciencias exactas o lo que sea, demasiado tiempo, demasiados años nos enfocamos en la racionalidad. Es decir, en lo que nos suena lógico. Recuerden, casi nos quedamos básicamente en el nivel de escucha 1. Si vamos avanzando en los otros niveles de escucha, vamos a poder lograr utilizar non-flict de manera efectiva y mejorar nuestras relaciones en general. Y la buena noticia que les doy es que a través del coaching ontológico yo sí mejoré la relación con mi mamá. Esa es una buena noticia. Entonces, hay muchas cosas, el PNL también, hay mucha gente que ha trabajado con PNL o con otras metodologías o otras herramientas. Así que esa sería la invitación, a que seamos más amables con nosotros mismos, trabajemos desde el ser y no solo desde la racionalidad, y obviamente que constantemente como personas nos vayamos perfeccionando hacia seres más amables y más queridos, como dicen en Colombia. Gracias. Bueno, Sara María, increíble la presentación. Ahora les pido a todos que se queden en línea. Vamos a cerrar la grabación. Lo que sí les pido es que, como siempre, en Mujeres B lo que hacemos es que cada uno agarre una lapicera y anote, mientras yo les cuento un poco y Sara habla, cuáles fueron las 3 cosas que ustedes van a cambiar, porque Sara, tu presentación fue de mucha inspiración, pero los cambios suelen suceder cuando uno toma las decisiones de cambiar en el momento en que las escucha. Es decir, les pido que escriban las 3 cosas y dicen, hoy, en los próximos 5 minutos voy a mandarle un texto a esta persona, voy a hablar del problema de esto con esta otra, me pongo las pilas para aprender exactamente cómo voy a dialogar de manera 3 o 4 con mi jefe o con mi pareja, ¿no? Para realmente mejorarla, porque eso es lo que nos da la felicidad y la alegría de estar como seres humanos, a diferencia que con los animales.